¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bienvenidos una vez más a Ginecomex. Hoy vamos a ver menopausia. La meno, como dicen por ahí. Ya me pegó la meno, ¿no? Es un tema que, bueno, obviamente no nada más va dedicado a las mujeres mayores de 50 años, sino también a ti, mujer de 40 años. Para que te prepares y para que más o menos te des cuenta de qué se trata. Dentro de este espectro de pacientes que puedan tener una menopausia, primero vamos a definir qué es menopausia. Pues la menopausia se define como el cese permanente del periodo menstrual por más de 12 meses. Es bien importante que tengamos en cuenta este tiempo porque, y otra cosa, tiene que ser sin ninguna causa patológica y sin ninguna enfermedad adyacente. Obviamente, ¿qué puede pasar si una mujer de 40 años o de 35 se le empieza a cesar la menstruación? Ahorita lo vamos a comentar. Y vamos a dar 4 definiciones que van acompañadas de la menopausia. La perimenopausia, la menopausia como tal, la insuficiencia ovárica y la menopausia precoz. Muy bien. Menopausia ocurre más o menos entre los 45 y los 50 años. Ahora, vamos a tener que normalmente en México una mujer va a aparecer su menopausia en las 49 años. Pero a nivel mundial se considera que aparece en mujeres de más de 51 años. Eso es a nivel mundial. Y todo eso se debe a que tu mujer naces con una carga ovárica, ¿sí? Naces con una cierta cantidad de folículos, los cuales a lo largo de tu vida se van utilizando porque te embarazas, o ovulas, o definitivamente mueren y desaparecen o se atrofian. Entonces, esa cantidad de ovarios, cuando se acaba, entonces sí aparece la menopausia. Y entonces vamos a considerar como la menopausia entre los 51 años, 49 y 51 años. Pero ¿qué pasa si ese cese de menstruación sucede entre los 45 y 50 años? ¿O qué pasa con tu cuerpo entre esa etapa de los 45 a los 50, llamado perimenopausia? ¿Y qué pasa si una paciente cesa tu menstruación de menos de 40 años? Le podemos llamar insuficiencia ovárica. ¿Y qué pasa cuando una paciente tiene entre 40 y 45 y cesa su menstruación? Ahí podemos llamar menopausia precoz. Entonces ya tenemos esos espacios y esos tiempos bien determinados. Y es bien importante, ¿por qué? Porque hay pacientes que en un momento dado pueden ser casos especiales. Por ejemplo, una paciente que es operada de histerectomía y se encontró, o sea, la histerectomía es una cirugía que se realiza para extirpar el útero fuera del cuerpo humano. Pero se encontraron tumores de ovario, o se encontraron lesiones en los ovarios, o los ovarios prácticamente estaban totalmente pegados, o técnicamente hubo la necesidad de retirar los 2 ovarios. Que es muy raro, pero puede pasar. Entonces, esa paciente puede tener 35, puede tener 45, puede tener 40 años y prácticamente la dejamos en la menopausia, ¿sí? O, por ejemplo, una paciente que está en radioterapia por cáncer cervicuterino o quimioterapia, pues también acabamos con su reserva ovárica y podemos tener una menopausia precoz. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la menopausia es prácticamente el cese completamente de la reserva ovárica y que aparte de todo
no menstrua. ¿Y qué situaciones se pueden dar? Si tus ovarios dejan de funcionar o dejan de darte ese aporte hormonal, ¿qué va a pasar? Pues empieza a haber ciertos cambios, empieza a haber ciertas situaciones que de cierta forma, de forma natural, se dan entre los 49 y 51 años. Y hay pacientes que ni siquiera lo sienten. Se dice por ahí que, por ejemplo, las mamás de antes, no, yo nunca tuve ese tipo de cosas, que no sé qué, que la menopausia, yo ni lo conocí. Tengan que tener en cuenta algo muy importante. Muchas de esas pacientes estaban ocupadas, trabajando, cargando leña, yendo para un lado para otro, caminando kilómetros para ir por un pan, por una comida, a su escuela, a dejar a sus hijos. Esas mujeres hacían ejercicio. La vida de hoy en día es prácticamente sedentaria y atrás de una pantalla. Y es ahí donde tiene mucho que ver cómo estamos manifestando o cómo estamos reaccionando ante esa depresión hormonal. Y entonces, ¿qué síntomas o qué manifestaciones vamos a tener durante ese proceso de menopausia? Pues bueno, vamos a tener bochornos. Bochornos es un tema que vamos a comentar. Vamos a tener disminución en sus manifestaciones de depresión, por ejemplo. Va a haber depresión en las pacientes. Va a haber alteraciones del sueño. Son pacientes que ya no duermen igual. Yo recuerdo alguna vez, mi abuelita me decía que nada más dormía 5 horas. Y sí es cierto, se dormía a las 10 de la noche y se levantaba a las 5 de la mañana. Tu abuelita, la abuelita tuya, puedes preguntarle y vas a ver que solo duermen 5 horas. Ahora imagínate una mujer de 50 años que solo duerme 5 horas. Alteraciones del sueño. Podemos tener un síndrome que se llama síndrome geniturinario de la menopausia. ¿Cuál es ese? La atrofia. Las pacientes empiezan con problemas de resequedad. Es una mujer que, digamos que si lleva todavía una vida sexual activa, pues quien se da cuenta es el marido. Y el marido, a veces, y muchas mujeres se han sentado en mi consultorio a comentar que tienen problemas y dificultades para tener relaciones con el esposo. Pero es por eso, porque tienen un síndrome geniturinario de la menopausia. Y es por atrofia vulvar, resequedad. Las células, esa piel que era turgente, dada por los estrógenos y la progesterona, pues desafortunadamente ya no está estimulada por ellas. Y entonces se vuelven un problema. Y es un problema inclusive de pareja. Señores, tengan mucho cuidado y tienen que entender a su mujer que está en la menopausia. Migrañas, dolores articulares. Bien importante que tengamos en cuenta este tipo de síntomas, entre otros más, porque son los síntomas que nos va a dar la menopausia. Vamos a hablar en el siguiente capítulo de complicaciones, diagnóstico y tratamiento. Dale like y suscríbete a mi canal de YouTube, comparte conocimiento y que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García en Ginecomex. Abramos la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Dr. Gerardo García y Ginecomex, por un embarazo con perspectiva de género y un parto digno. Gracias por suscribirte y darle clic a la campanita.